Vamos a abarcar pues uno de los temas que teníamos pendientes ya en cuanto al tema de diseño, sobre todo cuando vamos a hacer el tema de las carátulas o todo el tema de fotografía. Todo esto pues ya se coordina en el guión, entre el guión literario y entre el técnico, y pues ya se establece también en el gráfico. Y pues vamos a abarcar toda la parte de la psicología del color, la teoría del color, cómo se crea esta teoría, porque ustedes saben que dentro de la narrativa, pues estos colores tienen diferentes significados, ¿no? Y pues ya como tal en el cine o en cualquier producto como tal audiovisual, pues se pueden utilizar los colores también como narrativa o como una forma de expresar algo de una forma, digamos que muy evidente, o de una forma que más bien sea indirecta. Entonces, eso lo vamos a tener en cuenta. En el caso de que de pronto alguna de ustedes quiera incorporarlo, si no, pues no importa, pero de todas formas, pues lo vamos a ver para tener pues como tal el tema pues ya visto y la comprensión sobre el tema. Entonces, bueno, pues lo primero es que pues para aplicar esta teoría del color o esa psicología del color, pues vamos a hablar primero de Goethe. Él fue quien hizo la teoría de los colores. Él pues básicamente lo que propone es un significado universal para unos tonos básicos, para los tonos que son mezclas, y pues es básicamente una propuesta que de una u otra forma pues influye en otras teorías, ya sean algunas teorías que estén de acuerdo, así como otras que son detractoras, sobre todo la parte científica, porque esta es una teoría muy subjetiva. Entonces, la mayoría de los científicos que son muy enfocados hacia la parte racional y con el método científico y demás, pues no están de acuerdo con esta teoría, pero pues siempre existe ese enfoque tanto objetivo como subjetivo. Entonces, pues la idea es ya abarcarlo desde toda la parte netamente subjetiva, desde los estudios cualitativos, etcétera. Entonces, Goethe también en su teoría habla, por ejemplo, de los colores tristes, de los colores alegres, de los colores positivistas, etcétera. Como es algo muy subjetivo, pues él lo que hace es que predomina o se enfoca mucho también hacia los sentimientos, las emociones, y también como la forma de ser o la personalidad de las personas que se evoca a partir de esos colores. Él, pues también en parte lo que hizo fue destacar o darle una prioridad a la percepción del color, atribuyéndole también como un valor de personalidad, es decir, como si los colores fueran como los humanos o como cualquier ser vivo que tiene como una personalidad. Asimismo, los colores, por eso mismo fue que recibió tantas críticas, ¿no? Aquí pues también hablamos de una eh, teoría que ya abarcó también toda la parte psicológica, que abarcó otras teorías conductuales, porque también se hablaba del efecto del color en la percepción y en la conducta humana, lo que un color puede de pronto evocar en una persona de una u otra forma, de una forma consciente o inconsciente. Em, bueno. Acá pues ya vamos a hablar de que eh, pues esta teoría de color básicamente en un principio inició como un estudio pues muy subjetivo, como estudios muy cualitativos, que querían pues analizar ese efecto del color en la conducta humana, como les venía comentando. Pero pues ya más adelante se utilizó también en todo el ámbito artístico, también por la parte de los cineastas, pero tuvo un fuerte inicio sobre todo con la pintura, todo lo que era pintura, fotografía, escultura, etcétera. Y ya más adelante, a medida que se fue fortaleciendo el cine, pues los cineastas también tomaron esta teoría del color para fortalecer pues sus narrativas. Eso pues sobre todo se ve en películas que son como, pues en películas o en contenidos audiovisuales que son un poco más complejos, con una narrativa más compleja,
porque también es otro lenguaje, ¿no? Recuerden que pues el lenguaje de la comunicación no es solamente lo que están hablando los actores, sino también toda la parte de comunicación corporal, en este caso pues toda la parte de la comunicación con los colores, con los ambientes, etcétera, ¿no? Bueno, entonces, Goethe, pues básicamente dice en su teoría que el color, pues solamente se origina cuando, pues el color blanco, cuando el blanco choca con el negro. Por eso, pues estos son como los colores base, el blanco y el negro. Y cuando chocan, o pues cuando de una u otra forma ellos se fusionan, se suman y se transforman en el amarillo, azul y verde en esos choques. Pero eso pues cuando están bajo una superficie más enfocada hacia el oscuro, como por ejemplo el negro o los tonos grises más oscuros. Él también habla, por ejemplo, que en su teoría, si el blanco se dirige a otro plano blanco, pues el color va a seguir siendo blanco, claramente. Goethe pues también lo que dice es que el color blanco se origina primero del amarillo. Entonces, que ya como tal, el blanco es como un blanco, puede ser un blanco sombreado, un blanco oscuro. Es decir, que tanto el blanco como el negro pues tienen también diferentes matices o diferentes, ¿cómo se le puede decir eso? Como tonos. Entonces, a partir de eso es que surgen los grises, a partir de estas mezclas de esos colores base que son el blanco y el negro. Ya pues también él habla de todo el tema de la prisma, que es cuando se cruzan los colores y se hacen las diferentes mezclas. Y a partir de esto, también él genera la triangulación de colores primarios, que son los que conocemos básicamente. Y Goethe pues también utiliza una palabra en su teoría o pues en su libro que habla de intensiviere. Entonces, eso es básicamente como intensificar, o sea, ya traducido al español. Entonces, lo que él dice es que los colores madre, que son pues el amarillo, el azul, etcétera, pues se intensifican. Y pues ya a partir de esto también se hacen esas diferentes mezclas que nosotros podemos ver pues actualmente en toda la cantidad de colores que conocemos. Entonces, por ejemplo, el amarillo se puede volver anaranjado, el anaranjado rojo, etcétera, ¿no? El azul violeta, bueno, entre todas las mezclas que nosotros pues ya conocemos básicamente. Ya también pues él habla de que los colores también pues se pueden polarizar de alguna forma y pues se siguen intensificando según lo que se quiera transmitir con ese color. Lo que más adelante pues ya vamos a ver como el círculo de colores, pero pues básicamente lo que él habla es que cada uno de los matices tiene pues como diferentes significados según ese tipo de mezclas, ¿no? También él habla, ya como hablando de física y demás, porque pues él también era un científico, solo que muy subjetivo. Él hablaba de que la luz pues no es un elemento como tal, sino que es un fenómeno originario, ¿sí? O sea, que la luz no es la síntesis como de esos colores, sino que es el elemento que los origina, es decir, que sin la luz pues no existirían los colores y asimismo sin la oscuridad tampoco existirían los colores. Entonces, esa era también, digamos que uno de los resultados de ese estudio o de esa teoría que él hizo como tal, pero pues de todas maneras fueron como estudios un tanto limitados, entonces no se llegó como a investigar o a dar resultados de la composición como tal de la luz y por qué originaba los colores, ¿no? Entonces, ahora vamos a abarcar los antecedentes como tal de esta teoría, todo lo que pasó antes de lanzarla pues públicamente. Entonces acá hablamos también de que Goethe
se hizo como diferentes alianzas con otros pensadores, otros filósofos, otros científicos, y uno de los más destacados fue Friedrich Schiller, y con este tipo pues ya lo que hicieron fue un modelo que se fue, digamos que muy conocido, pero ya más adelante con la teoría de los colores quedó atrás. Y ese modelo se llamó Rosa de los Temperamentos. Eso lo hicieron en el año 1798 a 1799. Y aquí fue cuando ellos comenzaron básicamente a estudiar toda esta parte conductual del humano relacionándola con los colores. Entonces ahí ya ustedes pueden ver como el gráfico, la estructura que tenía pues este modelo de la rosa de los temperamentos. Ya pueden ver que acá se abarcaban algunos de los matices: violeta, rojo, naranja, amarillo, azul, verde, etcétera, como los básicos, y el negro también como color básico, el negro, el blanco. Y acá es donde ya vamos a ver como la implementación de diferentes personalidades o de conductas pues de los seres, ¿no? A partir de esta teoría se abarcan cuatro temperamentos fundamentales que están derivados de una teoría filosófica griega y romana también, que son básicamente el melancólico, colérico, sanguíneo y flemático. Entonces, esos eran los cuatro temperamentos fundamentales, pues en esa época, y a cada uno se le dio unos matices o unos tonos base. Entonces, el melancólico va del violeta al rojo. Este violeta, en otras teorías le dicen magenta, pero es básicamente el magenta y el violeta, pues es lo mismo, según las teorías. Colérico, pues se hablaba de que era del rojo al amarillo, sanguíneo del amarillo al verde y flemático del verde al azul. Entonces, por eso es que ahorita cuando nosotros, por ejemplo, manejamos muchos programas de edición que contienen toda esta base de colores, cuando vamos a escoger los colores, pues nos presenta en ese orden los colores. Entonces, pues bueno, eso también para que lo tengamos en cuenta, que por estos temperamentos fundamentales y más adelante todo este tema de la teoría del color es que también va la organización en cuanto a la escogencia de esos colores. Y a partir de, de esos cuatro temperamentos fundamentales, pues tenemos unos 12 asociados, que son básicamente los que ustedes ven en pantalla: tiranos, héroes, aventureros, hedonistas, amantes, poetas, oradores, historiadores, maestros, filósofos, pedantes, gobernantes. Entonces, acá ya como ustedes se pueden dar cuenta, no hablamos solamente de personalidades, sino que también hablamos de actividades. Es decir, que ellos bajo esta teoría contemplaban no solamente la personalidad o la conducta del humano, sino que también abarcaban las diferentes actividades que podían estar asociadas también a los colores. Ustedes saben que hay profesiones que son un poco más pasivas, otras son mucho más dinámicas. Entonces, ellos también lo estaban asociando por este lado, pero pues en este modelo todo va como revuelto, ¿no? Pues porque es básicamente un antecedente. Ya más adelante, lo que se hizo también fue asociar los colores a los elementos. Entonces, acá vemos el fuego, la tierra, el agua, el aire. Y acá, por ejemplo, si ustedes se dan cuenta, el fuego, por ejemplo, que está en el lado rojo, del color primario rojo, pues acá podemos ver, por ejemplo, el colérico. eh, o, por ejemplo, cuando hablamos también de fuego, ya ahorita más adelante que vamos a hablar como tal del significado de cada color, pues cuando hablamos de fuego podemos hablar como de peligro o de violencia, etcétera, y asimismo sus mezclas de colores. Pero entonces, acá se está abarcando básicamente una estructura enfocada hacia los elementos existentes. Ya más adelante, digamos que haciendo
una trascendencia entre el primer modelo que se realizó, el de la rosa de los temperamentos, y con otros estudios, pues se abarcó el conocido círculo de color de Goethe, que ese es básicamente el que uno siempre le ponen a hacer en el colegio, como en esas materias de artes y demás, que es hacer ese círculo con todos los colores y las mezclas que uno tiene que ir mezclando témperas y demás. Entonces, a partir de todas estas teorías anteriores y de esos estudios fue que se formó este círculo de color. De estos, pues existen varias estructuras, pero básicamente, pues todos siguen la misma línea de categorización, básicamente, que son los colores primarios, secundarios. Se toman también algunos atributos de color como el tono, la intensidad, el grado. También en algunas estructuras, dependiendo ya si son más complejas, se distinguen los colores luz, aditivos, los colores pigmento, que son los sustractivos, etcétera. Em, pero pues todos esos son planteamientos que no se encontraban en esa época pues como muy asentados, tampoco eran aceptados por la ciencia, entonces como que pasaban desapercibidos. Y pues como les comentaba en un principio, pues eran digamos que ya mucho más enfocados hacia la parte artística, entonces pues básicamente solo utilizaban los artistas y ya. También pues Goethe hizo algunos estudios sobre toda esta parte de colorimetría enfocada también hacia las artes y no solamente hacia la parte pues psicológica. Pero básicamente pues el objetivo de este círculo de color era dar pues un orden natural. Ese era el objetivo principal de Goethe. Y él lo que hizo fue básicamente colocar em, pues de forma opuesta el azul, el rojo, el amarillo, y a partir de eso realizó pues la combinación de estos colores, formando pues colores nuevos a los que de pronto se conocían y dándoles asimismo pues un orden, que es lo que nosotros actualmente conocemos como colores primarios, secundarios y terciarios. Bueno, entonces, ahora sí vamos a abarcar lo que es cada uno de los colores, pero entonces primero los vamos a abarcar desde toda la parte de atributos de color de la teoría directa de Goethe, y más adelante vamos a ver algunas transformaciones que se hicieron a partir del uso de esta teoría de color en toda la parte cinematográfica. Entonces, primero pues el amarillo. Entonces, para Goethe, pues el amarillo era un color que daba como pureza, que era un color mucho más cercano a la luz. Recuerden que al principio les comentaba de que en la teoría de Goethe, eh, el blanco y el amarillo eran básicamente pues eran un color base, ¿no? Porque pues el amarillo da ese brillo y como esa luminosidad que él pues colocaba como tal en su teoría. Entonces él hablaba de brillo, de optimismo y que tenía también un carácter de belleza. Entonces a partir de esta teoría también es que se empezaron a pintar como retratos de mujeres rubias, de niños rubios, y se supone que ese tipo de personas pues eran como las más bellas precisamente pues como por el color de cabello, ¿no? Porque pues era básicamente amarillo. Entonces, desde ese tiempo fue que se empezó a creer que las personas entre más blancas y entre más rubias, pues eran más bellas. Era también por toda esta parte de los atributos del color. O que básicamente si no se contemplaban como más bellas, por lo menos sí llamaban mucho más la atención porque brillaban y destacaban entre las demás personas. Ya también pues en esa teoría se habla de que el amarillo es muy susceptible a la contaminación, entonces hablan de que es un color que se ensucia fácilmente, digamos por no decirle contaminación como lo dice en la teoría, pero es básicamente como que se ensucia con facilidad, y que ya cuando está sucio pues se ve como un efecto muy desagradable y pues negativo. Por eso es que muchas veces hablábamos de que en algunas, digamos, no escenas,
pero sí como diseños de vestimenta, por ejemplo, de los obreros. A ellos se les pintaba como con el overol amarillo y sucio, como con grasa y demás, para que se viera pues mal, ¿no? Era precisamente pues por esa teoría. El azul. Ya en la teoría de Goethe, él hablaba de que el azul tenía como un principio de oscuridad, pero pues que tenía también un efecto peculiar porque era básicamente la calma y la concentración, pero que al mismo tiempo era la excitación. Pero entonces, cuando él hablaba de excitación, no hablaba de la parte sexual, sino de que era un color que básicamente hacía que una persona tuviera energía, como una energía mental, pero un reposo físico. Entonces, él hablaba como ese efecto peculiar y hablaba, entre comillas, de que era una negación estimulante. Entonces, él hablaba de ese estímulo mental, pero de una negación física, porque pues básicamente eh, era como una contradicción la que se generaba con ese color. El rojo, eh, él hablaba ya como tal de una impresión como atractiva, que ayudaba a que algo también llamara la atención, pero de una forma un poco más pasional, que era algo también gracioso. Por eso también como que los payasos al principio los pintaban como con muchas cosas rojas, la nariz roja, con el cabello rojo, porque era básicamente también la gracia y ese atractivo físico, pero no tanto hacia lo pasional, sino que básicamente pues llamaba la atención. Em, También hablaban de la violencia, pero era básicamente como por el color de la sangre. Ahora, si hablamos del violeta o del magenta, como pues, se llaman diferentes teorías, y aquí él ya habla de una madurez y experiencia. Aquí ya habla de que pues es un matiz con mayor profundidad que se basa en el rojo, pero que al ser mucho más oscuro y tener otro matiz, pues por eso da como esa sensación de madurez, también como de misterio, melancolía. Él hablaba de que era el color de la intuición, también de la magia, por eso anteriormente, cuando hablaban de todo el tema como de brujas y como de leer las cartas y leer las energías y ese tipo de cosas, siempre colocaban, eran como mantelitos así de ese color, como morados, violetas, las cortinas y todo eso también, y así mismo como que pintaban a las brujas, todo como morado, porque hablaban de toda esa parte de la magia, fuera blanca, fuera negra. También pues se habla que dependiendo el matiz que se le dé, por ejemplo, si es púrpura, que es como un tono un poco más claro al de este violeta, hablan de que es un símbolo de realeza y de dignidad. Entonces, ya a partir de ahí también muchos reyes, reinas, etcétera, pues empezaron a utilizar más ese color. También hablaba pues del anaranjado o del naranja, como le llamen. Entonces él habla de que, pues ya sabemos que es la mezcla entre el amarillo y rojo, entonces tiene cualidades de ambos colores, pero en un menor grado, no tiene como tal todas las cualidades de los dos, sino algunas. Entonces él habla de que es un color para temperamentos primarios, para personas que usualmente gusten de los niños, o que sean, por ejemplo, personas muy fuertes en su energía, porque da como mucho entusiasmo, que da como euforia, energía, etcétera. Pero el anaranjado, pues siempre se ha como integrado hacia la parte infantil. Básicamente, pues porque los niños sabemos que tienen mucha energía, mucho entusiasmo, etcétera. Entonces, Goethe lo relacionaba directamente con los niños. Y el verde, pues él hablaba de que es un color reconfortante, que pues según él liberaba el espíritu, equilibraba sensaciones, también que cuando una persona podía ver este color, podía sentir agrado o podía sentir paz. Entonces, también a raíz de esto, se habla de que las personas cuando van, por ejemplo, a un bosque,
pues se pueden relajar, se pueden sentir bien porque pues todo es verde por las hojas de los árboles y demás. Ahora sí, vamos a hablar de algunas modificaciones que se realizaron em, pues a partir del uso de esta teoría en el cine. Ya más adelante, cuando se fortaleció toda la industria cinematográfica, pues asimismo los cineastas comenzaron a hacer diferentes mezclas y se dieron cuenta de que habían colores que también se relacionaban con otras cualidades. Entonces, esta teoría del color de Goethe sufrió varias transformaciones o modificaciones que son las que vemos por lo general actualmente. Entonces, por ejemplo, el amarillo, vamos a ir en el mismo orden. Recuerden que pues para Goethe el amarillo era belleza, alegría, optimismo, etcétera. Entonces, por lo menos en toda la parte publicitaria actualmente, pues es muy utilizado para anuncios de comidas y ya cuando hablamos de identidad de marca hablamos también como de comidas rápidas, por eso si ustedes se dan cuenta, muchas de las marcas de comida rápida tienen amarillo, McDonald's, Dogger's, etcétera, porque pues da como ese entusiasmo y esa alegría, etcétera. Ya cuando hablamos del cine, ellos le dieron como un nuevo concepto o una nueva cualidad que fue la violencia. Entonces, ya no vamos a abarcar la violencia únicamente con el rojo, que pues el rojo, según Goethe, era básicamente la sangre, pero actualmente la violencia es más el amarillo. Entonces, el amarillo por lo general lo vamos a ver como violencia en las películas de acción o en películas como de tipo, también incluso gore, etcétera. Pero es como mucho más ágil, una violencia más como mucho más dinámicas. En esos dos ejemplos, Mad Max, si la han visto, pues ya ustedes saben como el tipo de película que es esta. También está Kill Bill, que Kill Bill pues también tiene como escenas bien violentas, pero no termina de ser tipo gore ni nada de eso, sino que más bien es como exagerada, pero incluso algunas escenas son medio graciosas. Pero ya ustedes pueden ver acá cómo predomina el color amarillo, básicamente. Ya cuando hablamos del azul, pues Goethe hablaba también de que era como la calma, la paciencia, muchas veces también lo atribuyó a la inteligencia de una persona por lo del todo el tema de la oscuridad en su personalidad y demás. Hablaban también como del cielo, del mar, de toda la parte poética de los artistas, pero actualmente el azul se asocia a la tristeza, también, por ejemplo, a la enfermedad, a la melancolía, etcétera. Entonces, ya esto lo podemos ver en estos ejemplos. Acá, pues básico, tristeza, la de la película animada es azul, pues porque el azul es tristeza. En esta película de Efecto Mariposa, pues es una película que es como medio dramática y pues toda la historia es como muy dolorosa, ¿no? Y si ustedes se dan cuenta, la mayoría de escenas están como en tonos azules e incluso pues la carátula de la película está en tonos azules. El rojo, básicamente, pues Goethe le daba toda esa parte como de la vitalidad o la violencia relacionada a la sangre cuando aparece sangre. Entonces acá vemos algunas escenas, por ejemplo, como Carrie, si ustedes, eso es un clásico, no sé si lo hayan visto, pero es básicamente como esa prioridad por mostrar la sangre todo el tiempo. Eso por lo general lo muestran también mucho en las películas tipo gore, que se ve la sangre todo el tiempo, como tipo violencia. Pero ya actualmente ese concepto de violencia va a cambiar. Entonces, recuerden que cuando hablábamos del color amarillo, hablábamos de una violencia un poco más como dinámica, por decirlo de una u otra forma, una violencia mucho más energética, como tipo acción. Pero en la actualidad, cuando hablamos de la violencia del color rojo, vamos a darle dos enfoques. El primero es una violencia que está relacionada a la vulnerabilidad
y también a toda la parte pasional y sexual. Entonces, acá cuando vemos la película, por ejemplo, de Kerry, o también esta otra película en donde él se enamora de una máquina, hablamos de que sí hay violencia en cierto grado, pero hay mucha vulnerabilidad, porque por ejemplo, Kerry cuando pues le lanzan toda la sangre encima del cerdo, pues ella sí evoca una actitud violenta porque pues mata a todos, pero es básicamente porque está vulnerable. Asimismo, acá en esta escena que ustedes pueden ver como el robot, ella está bajo esa luz roja, pero ella lo que está haciendo ahí es hablando de sus debilidades o hablando como de sus emociones a cierto grado. Entonces está también en una posición vulnerable. Por eso, bajo este color, aunque no pase nada violento o aunque no haya sangre, pues se le puede atribuir ese color rojo porque pues básicamente está en un estado de vulnerabilidad. eh, entonces, por eso le atribuyen ese color. Y pues en esta última, que esa es una escena clásica, pues básicamente es toda la parte pasional y sexual. Acá pues ya en la actualidad no solamente hablamos de la parte como muy pasional o atractiva como lo notaba Goethe en un principio, sino que acá sí hablamos o enfocamos mucho más la parte sexual. Entonces acá, por ejemplo, en esta escena, pues esta chica está rodeada de pétalos de rosa, em, y pues básicamente también, según algunos análisis de la película, pues ella está en esa posición como aludiendo a la forma del útero, ¿no? Bueno, ya cuando hablamos del rosado, pues ustedes se pudieron dar cuenta de que en la teoría de Goethe no existe el rosado. Para Goethe, ese rosado es un matiz del rojo. Em, pero pues este color sí ya tuvo mayor trascendencia o mayor historia mucho más adelante, porque actualmente nosotros lo vemos como un color femenino, pues a partir de los años 70 se tomó como un color femenino, pero ya por cosas netamente de mercadotecnia, porque anteriormente los hombres eran los que utilizaban el rosado, porque pues el rosado es como un color que por su mismo dinamismo pues atrae mucho, destaca, da como poder, pues eso era en esa época, ¿no? Entonces lo utilizaban los hombres. Ya más adelante, en los años 70 lo empezaron a utilizar las chicas porque pues ya empezó todo el tema como del empoderamiento femenino, de la liberación femenina, etcétera, y las chicas empezaron a utilizar el rosa. Entonces, pues a los tipos obviamente les ardió, entonces los hombres se pasaron al azul y las chicas se quedaron con el rosa hasta la actualidad. Entonces, el rosado ya se toma como una parte, digamos que femenina, ¿no? Como de vitalidad, em, de toda la parte, pues, sí, netamente femenina, y lo azul, pues, se quedó como también una parte vital, pero ya mucho más varonil. Por eso es que ahora, pues, las niñas van con el rosa y los niños con el azul, pero pues anteriormente era básicamente al contrario, el rosado era de los hombres. Ya cuando hablamos de el violeta o el magenta, pues recuerden que anteriormente, o pues en la teoría de Goethe, era básicamente la representación de la madurez y de la experiencia, pero pues actualmente representa también el poder, toda la parte de la magia, eso sí lo sigue representando, al igual como la brujería y demás. Pero también se representa como criaturas de otros mundos o como aludir a unos mundos diferentes a lo que es la Tierra. Entonces, eso por lo general se ve mucho en películas que son como de ciencia ficción. Acá, por ejemplo, hay como un ejemplo de esta película de mini espías que es infantil, y este era como uno de los malos, y él tenía en todo lado como todo ese color morado, violeta, etcétera, como esa mezcla de tonalidades, porque básicamente se estaba hablando de, pues, de otro mundo alterno a lo que era la Tierra, ¿no? Ya cuando hablamos del naranja, acá pues sí se sigue manteniendo toda la parte infantil, que toda la parte naranja
alude a contenidos infantiles por toda la parte energética y demás, pero también hay algunas modificaciones y hablamos también de toda la parte del poder y del peligro. También podemos hablar de la parte árida, entonces en Mad Max, que era uno de los ejemplos que veíamos en la parte del color amarillo, también pues se pueden ver impuesto este color naranja por toda la parte de la energía, del desierto, etcétera. Pero pues a la final el naranja también viene siendo un matiz del amarillo y del rojo, entonces pues también puede aludir perfectamente a toda la parte energética, tanto de lo pasional en cuanto al rojo, o a la alegría, el optimismo o la violencia del amarillo. Acá tenemos también dos ejemplos básicos. Esta película del melocotón gigante em, y Olimpo bajo fuego, pues que básicamente en este tipo de películas de acción y demás o thrillers es donde vemos que se ve como mucho fuego por todo el tema del poder y del peligro y demás. Aquí está el verde. Entonces recuerden que cuando hablábamos del verde hablábamos como de toda esa calma que podían sentir las personas salir a un bosque y demás. A partir de eso, actualmente en las teorías de color enfocadas a la publicidad, el verde se relaciona mucho con productos o servicios verdes como ecoempresas o todo el tema publicitario de reciclaje o como de cuidar el ambiente, etcétera. O sea, toda la parte relacionada a recursos naturales está enfocada hacia lo verde. Ya cuando hablamos de la parte cinematográfica, hablamos de que algo es irreal o de que algo miente o hablamos del sarcasmo. Entonces, acá vemos dos ejemplos básicos de este tipo de colorimetría que de una u otra forma pues también dan a conocer eso. Por ejemplo, en la parte del Grinch pues también lo podríamos conocer desde el lado de que pues la Navidad se supone que es verde y es roja, pero también pues el Grinch es verde en parte porque pues es un personaje muy sarcástico, entonces y pues irónico también, ¿no? Entonces también precisamente por eso él es todo verde. Bueno, entonces ahora vamos a ver un video que es de una diseñadora cineasta que se llama Smith, y ella pues muestra esta teoría en una, digamos que en un conjunto de escenas de diferentes películas eh, sobre pues esta teoría del color enfocada al cine. Entonces ya la vamos a ver, permítanme un momento. ¿Ahí pueden escuchar bien? Sí, profe. Listo. that you dare to dream really do come true. Please, go ahead and kill me. True, true.
Dreams that you dare to dream really do come true, 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 true. I think it pisses God off if you walk by the color purple in a field and don't notice Listo, entonces, de pronto algunas de las películas que estaban ahí las vieron y pues ya pueden como identificar mucho más, pues como tal el significado, ¿no?